Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces vemos que Dios siempre busca comunión con el ser humano. Siempre es Dios el que toma la iniciativa para hacernos estar atentos a lo que Él quiere comunicarnos, a lo que Él quiere hablar a nosotros. Dice que se le apareció, Abraham estaba hasta distraído. Dice, y alzó sus ojos, en el capítulo Génesis 8:2, dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces vemos cómo en este capítulo muestra una de las mejores revelaciones de la Trinidad de Dios. Dice en el versículo anterior, que se le apareció Jehová. Y en este segundo versículo dice que eran tres varones, o sea, tres ángeles, en forma de ángeles, dice tres varones, y dice que él se dio prisa, o sea, fue tanta la emoción, fue tanta la impresión de la presencia de Dios que él corrió a recibirlos. Y sabía que les debía reverencia. Cuando la Biblia en varias oportunidades, en varios versículos, dice que inclusive Pablo, que conocía también las Sagradas Escrituras, no se postró ante ningún ángel. Y cuando se le fueron a postrar a él, también decían, no, dele reverencia a Dios. En cambio, aquí reconoció a Abraham que era la misma presencia de Dios, que era la Trinidad de Dios los que habían venido a visitarlo. Dice que no solamente corrió, sino que se postró en tierra en señal de adoración. Génesis 18:3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces vemos como aquí en el tercer versículo es la tercera revelación de quién es Dios. Primero dice que es Jehová, luego dice en el versículo 2 que son tres varones, luego dice que postró y los adoró, cuando esto no se hace sino solo con Dios, no con ángeles, y luego dice que le dice Señor. No le llama ángeles, no le llama de otra manera, sino que le dice Señor. Reconozco que es por tu gracia que tú vienes a visitarme. Ahora te ruego que no te vayas, que te quedes aquí. Pues claro, es lo que todos queremos, que cuando Dios nos visite, la presencia de Dios es tan rica, tan deliciosa, que queremos que Él se quede con nosotros. Génesis 18:4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Vemos cómo aquí Abraham muestra una de las primeras revelaciones de qué es lo que pasa con los seres humanos, que Dios viene a traernos. Dice que se queden y que se queden descansando, que no se vayan a hacer nada más, sino que se queden con Él. Dice que traer agua, que es el símbolo de lo que el Señor Jesús hizo con los discípulos, lavar sus pies, porque realmente en nuestro caminar diario nos ensuciamos nuestros pies con nos ensuciamos nuestros pies con muchas cosas que de pronto no queremos hacer, pero en el caminar diario sucede. Entonces dice que lavó nuestros pies, y aquí dice también Abraham quiere hacer eso con los varones que lo visitan, con la presencia de Dios. O sea, en nuestro caminar debemos nosotros también aprender a hacer eso. Cuando alguien viene a visitarnos y trae buenas cosas, que se quede a estar con nosotros mucho tiempo, a atenderlos bien. Dice que lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Claro, eso era lo que quería Abraham. Sabía reconocer cuál era la bendición de que posaran allí, de que estuvieran allí con él, de que disfrutaran de el poder disfrutar más de su presencia. Pues nosotros, conforme a las Escrituras, podemos disfrutar más de Dios cada día cuando obedecemos. Dios se queda a vivir con nosotros. Génesis 18:5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Aquí muestra una de las primeras revelaciones también de quién es Jesucristo para nuestra vida. O sea, estamos hablando en Génesis, y en Génesis ya hay cantidad de muestras de lo que el Señor Jesús
antes de venir y mostrarse como ser humano, como el Salvador, ya nos muestra las primeras revelaciones en el primer versículo de la Biblia. Ya estamos avanzados, estamos en el capítulo 18 y sigue hablando. Cada versículo muestra de lo que iba a ser Jesucristo para el ser humano, de lo que iba a ser Dios hecho hombre. Dice que traiga pan para sustentar nuestro corazón, pues eso viene a ser Jesús. Dice que Él es el pan de vida, que Él es el que nos sustenta, dice que el pan nuestro de cada día, dice en el Padre nuestro. O sea, cada día podemos comer de la palabra de Dios de la palabra de Dios y ser sustentados para tener fe, para poder vivir estos tiempos que se están dando. Dice, y después pasaréis, pues, pues a eso ha venido, pues Abraham entendía que a eso había venido Dios, a sustentar su corazón. Dice que cerca de vuestro siervo. Y entonces ellos le dijeron, siempre es el deseo de Dios que nosotros entendamos a qué es que Él viene a nuestras vidas, que entendamos qué es lo bueno que Él viene a hacer. Y entonces Dios dice, siempre va a decir, por eso hubo un hombre en el Nuevo Testamento que le preguntó, Señor, si quieres solamente, puedes sanarme. Y el Señor le respondió, quiero. En este versículo también le está respondiendo lo mismo a Abraham. Bueno, tú has entendido. Ahora sí, haz como has propuesto. Es algo bueno, hazlo. Entonces Dios siempre va a respaldar nuestras buenas intenciones y que luego las llevemos a la obra, a la acción. Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Entonces vemos como siempre el siervo de Dios o la persona que quiere hacer lo bueno, que quiere obedecer a Dios, siempre va a encontrar personas que le ayuden en esta labor, que lo respalden, que lo acompañen. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde Sara, la persona más cercana, dice, y toma 3 medidas de harina y amasa y haz panes. Está hablando también aquí de la comunión que Dios quiere tener con nosotros a través de la carne de Jesucristo, a través de la salvación de Jesucristo, porque vemos que esto fue lo que hizo Jesús con los discípulos. Comer la cena del Señor, que es pan, y la sangre de Jesús, que era el vino, era representación del vino. Entonces dice que buscó ayuda en Sara para poder tener comunión con estos 3 varones o con el Señor, como dice en el capítulo 3. En el versículo 3, entonces siempre vamos a encontrar quien nos ayude a agradar la presencia de Dios. Génesis 18:7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Mire, otra persona que también Abraham se acogió o estuvo de acuerdo, quiso estar de acuerdo y esa persona también le ayudó para agradar la presencia de Dios. Vemos que en ese tiempo se ofrecían becerros, se ofrecían animales, se ofrecían cosechas a Dios para agradarlo como ofrenda. Dice que tomó un becerro tierno y esta es una de las mejores formas de agradarle en este tiempo. Símbolo del Cordero de Dios, que dice que es el que quita el pecado del mundo. Por eso Jesucristo fue ofrecido a Dios en cambio por nuestros pecados, por nuestra iniquidad. Y vemos que dice que le da una orden que lo prepare, pero como es su siervo debe de hacerlo así como él se lo está mandando. O sea, lo mismo pasa hoy en día. Esto fue lo que causó que el Señor Jesús se enojara cuando estaba en el templo, porque no era en sí porque estuvieran vendiendo cosas allí. Lo que el Señor Jesús le desagradó es que estaban ofreciendo de lo peor, de lo más viejo, de la pierna quebrada, de los animales que no estaban bien, de eso estaban ofreciendo a Dios. Entonces Dios no quería que ofrecieran esto, Jesucristo no quería que ofrecieran esto a Dios, sino que ofrecieran de lo mejor. Entonces vemos Génesis 18:8. Entonces dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces vemos cómo se prepara la mejor preparación para agradar a Dios. Debemos hacerla porque esto es bueno delante de los ojos de Dios.
Esta fue la ofrenda que ofreció Abel, que produjo envidia en Caín porque estaba ofreciendo lo mejor. Eso es lo que está pasando aquí también con Abraham. Por eso es el padre de la fe, porque sabía cómo agradar a Dios, cómo mover la mano de Dios. Dice que se quedó allí con ellos. No solamente le ofreció la mejor ofrenda, sino que también disfrutó de su presencia, se quedó tranquilo y disfrutó de lo que era estar con ellos. Dice que estuvo con ellos debajo de él, del árbol, y comieron. Génesis 18:9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces, ¿por qué le estarán preguntando por Sara? Entonces, vemos aquí una de las primeras manifestaciones de qué es lo que Dios quiere con nuestra pareja, que seamos una sola carne, que tengamos un solo pensamiento, un solo sentir, que Dios siempre va a preguntar al ser humano hombre qué ha hecho con su mujer, siempre va a tener que dar cuentas si realmente está en comunión, si realmente está bien cimentado en la palabra y en comunión con su esposa, porque esto es agradable delante de Dios. Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces vemos cómo le está hablando Dios a Abraham y le está ya confirmando que lo que le había prometido, que iba a tener una descendencia gigante, que iba a tener muchos descendientes, príncipes y reyes. Y dice que Sara estaba escuchando, o sea, Sara alcanzaba a tener esa misma comunión, a escuchar, que es una de las principales formas de nosotros agradar a Dios, que es escuchar, que es estar atentos a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere hablar. Y creer después, porque es finalmente lo que termina confirmando que realmente amamos y confiamos en Dios. Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces vemos cómo Dios muchas veces promete cosas imposibles, pero las cumple porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces vemos cómo ellos se atrevieron a interrogar y decir, no, pero es que, mire, somos ya de edad muy avanzada para eso que usted está diciendo, Señor. Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces vemos cómo Sara se ríe, pero no sé, para mí es una risa de credulidad, de fe, porque en medio de eso Dios cumplió eso y Dios siempre hace un sello o hace una unión de su fe y nos arrastra su fe y finalmente nosotros somos los que confirmamos esa fe creyendo. Él dice que se rió, pero como esto se dio, yo digo que Sara creyó, muy en el fondo creyó que es lo principal que Dios quiere, lo profundo de nuestro corazón. Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces mira que aquí Dios le está interrogando a Abraham, está diciendo, bueno, tienes que ponerte mejor en la fe, ayudarle a creer a ella. Él le está interrogando a Dios, que no duden, que sigan adelante creyendo porque Él iba a cumplir su promesa. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Dios le está interrogando y le está diciendo, ¿es que acaso crees que Dios no puede hacer algo imposible? Y luego le ratifica, al tiempo señalado, o sea, así como he dicho, así lo voy a cumplir. Génesis 18:15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces dice que no era miedo, que era que tenía miedo. Pero entonces él le confirma, no, yo sé, porque yo soy el Dios que todo lo sabe. Te reíste. Pero entonces aquí es donde podemos ver que fue una risa de fe, porque finalmente Dios terminó haciendo lo que él había dicho.
con nuestra risa y todo, como sea, Dios va a cumplir todo lo que Él dice. Génesis 18:16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces vemos cómo dice que los varones se levantaron, o sea, era como muy normal andar en la presencia de Dios. Para el varón que quería de verdad agradar a Dios, era sencillo. Para el que no, simplemente cogía su camino y ya. Pero dice que miraron hacia Sodoma, o sea, Dios también quiere, la presencia de Dios también quiere mirar. Así sea un pueblo que no le agrade, quiere acercarse para que la persona tenga la oportunidad de cambiar sus actos, de cambiar su vida. Entonces dice que Abraham iba con ellos. Génesis 18:17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces dice que no, que siempre en la palabra de Dios muestra cómo Dios quiere contarnos primero. Dice que no hará nada a Jehová sin que se lo diga a sus santos amigos los profetas. Entonces siempre el hombre de Dios se va a enterar de las cosas que Dios quiere hacer, porque Dios mismo quiere que participemos de lo que Él quiere hacer, que seamos coautores con Él. Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces dice, si te estoy diciendo que voy a hacer grandes cosas, ¿te voy a ocultar otras cosas? No, simplemente así como te lo estoy diciendo, así mismo te voy a decir todas las cosas que quiero hacer. Entonces es lo mismo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que entendamos que somos sus siervos, que somos sus seguidores, que entendamos que necesitamos obedecer para que Él confíe en nosotros, para que Él vaya derramando de su espíritu y podamos hacer grandes cosas. Y dice que esta promesa también es para nosotros, que seamos benditos en todas las naciones y que seamos grandes y fuertes. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces aquí está diciendo una de las claves. Dice que él sabe que él mandará a sus hijos, o sea, él sabe que nos mandará y que nosotros obedeceremos. Que también nuestra casa, nuestra familia viene después de nosotros, a guardar el camino de Jehová, a hacer justicia, a hacer juicio, a hacer todo lo bueno que Dios dice en la palabra. Y dice que Él hará venir sobre Abraham, o sea, sobre nosotros también, que somos su promesa, que somos la nación que Él le prometió mucha gente, y que lo iba a cumplir con Él y con nosotros también. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces dice que hay mucha gente, no solamente Abraham estaba clamando por Sodoma y Gomorra, que representan sodomía, que representan el homosexualismo, el bestialismo, todas las prácticas sexuales más degradantes del ser humano. Sexo con animales, sexo con otra persona del mismo sexo, cuando Dios dice en la Biblia en sus inicios, dice que varón y hembra nos creó. Dice que el pecado no solamente se quedó allí, como Sodoma y Gomorra, dice que se había agravado, porque ese no es el pecado más grave para Dios. Dice que se había agravado en extremo, no solamente agravado, sino que en extremo. Entonces, Dios quiere que aprendamos a no dejarnos degradar, sino a avanzar a lo bueno, avanzar a restaurar nuestra vida. Génesis 18:21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces siempre que Dios viene a visitarnos, porque la Biblia desde sus inicios cuentan las visitas de Jehová. Entonces Dios siempre viene a buscar al ser humano y quiere encontrarnos bien, encontrarnos restaurados, bendecidos.
Pero dice que cuando el clamor sube delante de él, él viene a supervisar. Está supervisando la tierra como juez. Y dice que si no la encuentra como él ha dicho, como él quiere, como debe de ser, dice que él lo sabrá. Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces dice que esos varones fueron allí hacia Sodoma, que siempre los mensajeros, los ángeles son personas que están delante de la presencia de Dios, delante de Jehová. Siempre la presencia de Dios está rodeada por ángeles. Dice que iban a ir a darle un vistazo a Sodoma para mostrarle a la presencia de Dios lo que estaba ocurriendo. Y dice que Abraham no se quitaba, entendía la bendición que era estar delante de Dios. Entonces dice que no se quitaba delante de Jehová. Es lo que nosotros debemos aprender a hacer. No quitar nuestra vida de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios siempre nos va a llevar a mejor, a grandes y poderosas cosas. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces vemos que le faltaba a Abraham conocer un poquito más el corazón de Dios. Le está interrogando, diciendo: mira, ¿vas a hacer esto? No. Entonces empieza Abraham a cómo tocar la presencia de Dios para que esto no ocurra, porque le dolía los seres humanos, le dolía a la gente. Esto es cuando es un don de servicio. Y este lo estaba en los siervos de Dios, siempre estaba, por eso Dios los llamaba a servir. Génesis 18:24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a esos 50 justos que estén dentro de él. Entonces vemos que empieza la labor de Abraham, que es la labor que debe ser delante de todo siervo de Dios, delante de Dios. La intercesión, hacer como un puente donde se clama y se le dice: Dios, mira, por tu misericordia, por ti mismo, no por nada humano, sino por tu espíritu, por ti mismo, no destruyas. Piensa en los 50 justos, dice Abraham. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces está intercediendo más, hablando con Dios, convenciéndolo de que no destruya al justo con el impío. Pues este no es el corazón de Dios, pero el ser humano causa esto, de que se derrame el juicio de Dios y finalmente el justo que muera pues va para la presencia de Dios, pero este no es el sentir de Dios, de destruir juntamente los dos, porque el justo le sirve, más el injusto no, ya prácticamente terminó su labor aquí, que es hacer maldad, y esa labor pues no tiene repercusión para la otra vida. Génesis 18:26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Entonces vemos que sí escucha a Dios el clamor de Abraham. Entonces dice que si hallara los 50 justos que le está diciendo Abraham, dice que no lo iba a hacer por amor a esos justos. Génesis 18:27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Qué estaba diciendo aquí Abraham? Que él reconocía que no era nadie, pero que si por amor podía hacerle caso en lo que le estaba diciendo, que tuviera misericordia y respondiera a la petición que él estaba haciendo, por amor a esas personas. Génesis 18:28. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Entonces va rebajando la cuota, porque Abraham sabe cómo está el ser humano de mal, pero por los que están bien, o sea, por amor, por intercesión, por hacer cambiar la decisión de Dios, que le dé otra oportunidad al ser humano, porque conocía el corazón de Dios. Rebaja 5 y le dice: sí, por 45. Y el Señor le responde: sí.
Por 45 no la destruiré, por amor a esos 45. Génesis 18:29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Vuelve e intercede. Entonces vemos aquí una de las labores más bonitas del intercesor es creer, seguir creyendo y volver a creer, porque sabemos que Dios siempre es misericordioso, que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Génesis 18:30. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Entonces sigue intercediendo, sigue creyendo a Abraham y Dios sigue respaldándole lo que él creía y diciéndole, sí, voy a tener misericordia. Génesis 18:31. Y dijo, he aquí ahora que he aprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallarán allí 20, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Entonces vemos que sigue en la labor, sigue creyendo, a pesar de que ve lo mal que está el ser humano, sigue Abraham aferrándose a la misericordia de Dios y creyendo e intercediendo. Génesis 18:32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Entonces vuelve y hace lo mismo, o sea, no nos podemos cansar delante de Dios para hacer bien al ser humano. Dice que volvió a decirle que si hubieran 10, que por favor por esos 10, por amor a esos 10, no destruyera la ciudad. Y efectivamente Dios le responde, sí Señor, por amor a esos 10 lo voy a hacer, voy a hacer algo bueno por el ser humano y no la voy a destruir. Génesis 18:33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces vemos cómo hasta que Abraham creyó, la presencia de Dios estuvo ahí, creyendo con él, mostrándole su misericordia para con el ser humano. O sea que Abraham recibió ese testimonio que es el ser humano el que no quiere. Es el mismo testimonio que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, que siempre debemos mostrar la misericordia de Dios, enseñar la misericordia de Dios, y que Dios va con el ser humano hasta donde Él quiera, hasta donde Él permita que Dios llegue. Entonces dice que Abraham volvió a su lugar, o sea, ya intercedió, hizo lo bueno, detuvo el juicio de Dios, clamó a Dios, pero dice que ni siquiera 10 había hallado. Entonces ahí fue donde empezó el juicio de Dios, cuando Dios ya escuchó a Abraham y ya listo,